decir contundentemente: ya les ganamos la precampaña. Hoy tomamos Texcoco y les vamos a ganar la elección. Ya llegó, ya está aquí, la que va a sacar al PRI. Ya llegó, ya está aquí, la que va a sacar al PRI. El Estado de México tiene 125 municipios, pero este domingo uno de ellos ha sido el elegido para las aspiraciones políticas de quienes pretenden gobernar esta entidad, Texcoco. Y es que la morenista Delfina Gómez y la priista Alejandra del Moral han decidido que ese municipio de 235,000 habitantes sea donde cerraran sus precampañas a la misma hora con solo unos kilómetros de distancia. La elección parecía obvia para Gómez, emanada del grupo morenista Texcoco precisamente, pero del Moral, allegada al grupo Atlacomulco, no tanto. Sin embargo, este peligroso acercamiento nos da cuenta de lo competidas que serán las elecciones rumbo al 4 de junio, donde ya ha habido acarreos, encuestas falsas, campañas sucias y mucho más. La contienda será entre dos mujeres. Por un lado, la exsecretaria de Educación Pública de 60 años representando a Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, mujer de todas las confianzas del presidente, quien debutó formalmente en la política hace apenas una década tras una larga carrera dentro del magisterio. Desde 2012 ha sido presidenta municipal, diputada, delegada del bienestar, secretaria de Estado, senadora y candidata a la gubernatura del Estado de México. En su meteórica carrera hay una sombra que la ha seguido, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la encontró culpable de haber pedido un diezmo a los trabajadores del municipio de Texcoco y del DIF local cuando ella era la alcaldesa. Dinero que después fue utilizado para su primer intento de ser gobernadora. Aunque el partido lo niegue, Morena fue sancionado con 4,5 millones de pesos. Por el otro lado, de la alianza PAN, PRI y PRD va de abanderada Alejandra del Moral, de 39 años. Ella fue secretaria de Desarrollo Económico y después de Desarrollo Social en la administración de Alfredo del Mazo. Su lema ha sido el de la valentía y ha llamado a crear un ejército de mujeres y hombres valientes para, comillas, proteger el territorio mexiquense. Su mayor fuerza será también su mayor debilidad, la de ser priista. Pues por un lado es de las pocas entidades donde el tricolor conserva un brazo electoral importante, pero también el legado de que en más de 90 años de gobernar han hundido al Estado en la desigualdad, la pobreza y sobre todo la inseguridad. Como ya te hemos platicado en episodios anteriores, el Estado de México tiene el padrón electoral más grande y que por su diversidad y complejidad suele ser tomado por los expertos en campañas como una especie de laboratorio, pues coincide también que ocurre un año antes de la elección presidencial. Yo soy Valeria Ríos. Yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué priorizarán los mexiquenses en estas elecciones, cómo buscarán ambas candidatas conquistarles y sobre todo, qué se necesita para ganar en el Estado de México. Podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y a @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con Javier Esquivel, consultor político y especialista de campañas y elecciones en México. Hola Javier, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por estar con nosotros para platicar sobre lo que nos espera en esta campaña rumbo al gobierno del Estado de México, donde aunque este proceso aún no empieza como tal, ya sabemos quiénes serían las probables candidatas que estarán en las boletas en junio próximo. ¿Cómo estás viendo el discurso de ambas hasta ahora? Antes que nada, muchísimas gracias por permitirme saludarte a ti y a tu auditorio y empezar a analizar esta campaña con una buena perspectiva. Vamos a tener la gobernadora número 21 en el Estado de México después de más de 95 años de gobernadores de un solo partido y obviamente hombres. Esto es sin duda una muy buena noticia para los efectos de paridad, ¿no? Independientemente de quién sea la ganadora de las dos competidoras, será una mujer quien gobierne el Estado de México por primera vez en toda su historia. ¿Y cómo vemos desde la consultoría política y desde el ámbito académico la campaña electoral del Estado de México?
Sin duda es una elección muy complicada para el PRI, pero no imposible. ¿Y qué nos dicen los datos, viéndolo desde los números fríos y concretos? Pues vemos que para el PRI compiten en esta elección con una alta tasa de rechazo, ¿no? Sus números como partido en el Estado de México van a la baja, una tendencia hacia el rechazo. Vemos una opinión muy negativa de figuras representativas de su partido, obviamente con su líder, ¿no? Con un bajo nivel de confianza y credibilidad, pero también vemos un bajo nivel en la aprobación del gobernador. A pesar de que el Estado de México es una de las entidades con mayor presupuesto en materia de comunicación social y de gobierno, pues vemos que existe una baja aprobación dentro de la gestión del gobernador. ¿Qué más vemos en este tema? Vemos también una aprobación presidencial alta. El presidente Andrés Manuel está bien evaluado y cuenta con una buena aceptación dentro de sus programas sociales. Y obviamente todo esto nos implica un axioma dentro de la comunicación política que tiene que ver que todo gobierno mal evaluado siempre motiva a un cambio. Y esa es la perspectiva que vemos desde los números, cómo están. El siguiente tema tiene que ver también con los datos, que tiene que ver que el PRI llega como retador a una campaña. A pesar de ser gobierno por muchos años, llega en esta instancia con las encuestas de intención de voto un tanto desfavorables. Pero que sí, lo que vemos de favorable para el partido, pues cuentan con una candidata altamente carismática, pero con bajo nivel de conocimiento, pero que sí consigue simpatías en esos públicos y en esos votantes indecisos y en el voto blando. Entonces vemos una campaña con muchos retos, sobre todo, pero para el PRI y para la alianza. Javier, ¿cómo se puede llevar una campaña a un estado que prácticamente tiene la población de un país? ¿Qué zonas son clave? ¿Cómo analizar a las y los electores mexiquenses que, como sabemos, son visiones distintas de quienes viven en el Valle de México, como los que viven en su capital Toluca o en el sur, donde el respaldo al PRI es más fuerte? Bueno, recordemos que son 12 millones de posibles electores los que tiene el Estado de México. Como bien decías, casi una elección de un país, ¿no? Sin embargo, hay un dato bien interesante en esta elección que no muchos analistas lo están teniendo en el radar, y es el porcentaje de abstención. Si vemos la lista de participación electoral de los últimos 5 años, nos vamos a dar cuenta que estamos por debajo del 50%. Tan solo en las últimas elecciones llevamos un porcentaje entre el 45 y 50% de abstención. Es decir, estamos hablando de 5.7, 6 millones de electores los que pueden determinar esta elección. Entonces, ¿qué es lo que estamos detectando? De que estas campañas hasta este momento no han tenido ese efecto para emocionar al elector. No han sido ni entusiastas ni emocionantes. Entonces, vemos en este primer periodo de precampaña un ánimo electoral pasivo. Más bien son los votos duros de cada uno de los partidos los que se han manifestado, tanto en redes sociales como en medios. Pero el elector promedio está todavía como escéptico a poder llegar a estos temas, ¿no? Entonces lo que vemos que para poder conectar, comunicar y convencer a estos públicos electorales, pues hace falta más comunicación, más mensajes estratégicos para poderlo llegar. ¿Y qué es lo que vemos analizando cada una de las propuestas, ¿no? Que en este caso la alianza del PRI, PAN y PRD pues han tenido un giro en su propia estrategia, ¿no? A través de conceptos claves como el valiente, que ha logrado persuadir no solamente a su público clave, a sus electores base, sino también están tratando de llegar a los públicos femeninos indecisos para poderlo hacer. ¿Les ha resultado? La respuesta es sí. Si vemos las últimas intención de voto de la candidata del Moral, pues vemos que tiene una ligera tendencia hacia la alza para poderlo hacer. Pero obviamente falta mucho que ver. Estamos hablando de que el proceso electoral está compuesto de 3 etapas. Lo que acabamos de ver es la precampaña, que empezó el 14 de enero y termina hoy con las convenciones nacionales de cada partido. Y obviamente el resultado de esta primera etapa pues es una tendencia favorable al PRI. Pero todavía faltan muchas cosas que ver. Por ejemplo, la intercampaña. La intercampaña, este periodo de preparación de los partidos para afinar estrategias, resolver diferencias, reacomodo entre coaliciones, entre partidos, pues todavía tiene mucho camino que hacer, que es del 12 de febrero al 2 de abril. ¿Y qué vamos a ver en esta etapa? Pues obviamente vamos a ver propuestas informativas, plataformas de partidos, obviamente entrevistas, vamos a ver comentarios,
todo se puede hacer en materia de difusión, menos pues, pedir el voto, ¿no? Y todavía falta mucho para ver. Y la tercera etapa, pues obviamente es del 3 de abril hasta el último día de la campaña. O sea, tenemos 59 días a partir del 3 de abril para una campaña obviamente más competitiva y más cerrada. La pugna electoral en el Estado de México lleva ya meses sobre la marcha. El año pasado sonaba, y fuerte, el nombre del panista Enrique Vargas del Villar para encabezar la alianza. Pero cuando apenas comenzaba a levantar tímidamente su mano, le dieron un periodicazo revelando propiedades de millones de pesos que no corresponderían con sus ingresos como funcionario. Alejandra del Moral, la elegida, también enterró las aspiraciones de Ana Lilia Herrera, quien es identificada como cercana al exgobernador Erubiel Ávila. Pese a la juventud de Del Moral, detrás de ella hay un viejo priista, literal. Su coordinador de campaña es Alejandro Zuna, quien ha ostentado diversos cargos dentro del partido y en el Estado de México, y también fue coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto cuando este contendió por la gubernatura mexiquense. Hay habitantes en el Estado de México que tardan hasta 6 horas para llegar a su trabajo y eso no puede ser. Por eso, además de mejorar la red vial y ampliar el metro, me comprometo a introducir nuevos sistemas de transporte como los trenes elevados, trenes suburbanos y el Metrobús. Y eso te lo firmo y te lo cumplo. Enrique Peña Nieto se compromete y cumple. Sí, la campaña de los compromisos, del astronómico gasto y que fue pionera en su tipo de marketing político. Por otro lado, Delfina eligió como coordinador de campaña a Horacio Duarte, identificado junto con Higinio Martínez como un hábil operador político proviniendo del experredista Grupo de Acción Política, o el GAP. Hay que destacar que tanto Delfina como Horacio e Higinio fueron presidentes municipales de Texcoco, bastión morenista a nivel estatal. Duarte renunció como titular de la Administración General de Aduanas hace poco para enfocarse de lleno en lo que él llamó la batalla maestra. En 2021 se le implicó en las amenazas contra la contendiente a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Sudiqué Rodríguez, para favorecer a la morenista y cercana a Duarte, Michelle Núñez. Según Sudiqué, un comando armado la habría amenazado para abandonar sus aspiraciones electorales. Damos una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Javier Esquivel. Estimado Javier, ya hablamos del PRI, pero ahora ¿cómo ves los pasos de Delfina Gómez en Morena rumbo a estos comicios? Recuerdo que en su primera campaña de 2017 ella estuvo de la mano con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora la historia es distinta y ella también tiene una gran tarea por hacer, ¿no? Bueno, es que para medir la efectividad de la comunicación de la candidata de Morena, tendríamos que analizarlo en 3 etapas, ¿no? Obviamente su primera participación electoral en el Estado de México, como todos sabemos, fue una campaña muy competida, ¿no? Donde perdió por menos de 3 puntos porcentuales en la elección. Estamos hablando de 2.7 puntos exactamente con los que pierde. Y luego, ¿qué sucede? Viene una elección intermedia, donde viene un efecto cascada, sobre todo en las clases medias, ¿no? Que arrebató a los municipios y diputaciones federales. Sin embargo, en esta intermedia, permíteme recordarle al auditorio, la candidata Delfina Gómez le gana a la candidata del Moral el escaño en el Senado por un amplio margen de negociación. Sin embargo, ¿qué estamos viendo o qué esperamos para este momento? Un momento de flujo de influencia, obviamente, con esta campaña anticipada presidencial, tiene mucha influencia en el Estado de México, sin duda, como bien comentabas, lo que hace que sea una percepción mediática, pues de percepciones y de especulaciones y de campañas en masa que podría, sin duda, favorecer a la candidata de Morena. Pero bueno, hay un elemento muy importante que quisiera resaltar, si tú me lo permites. De los 125 municipios del Estado de México, 10 son clave. ¿Por qué? Por su número de electores. Y es bien interesante la composición, porque el mensaje de la candidata de Morena está teniendo alta repercusión en por lo menos 5 municipios estratégicos. Por ejemplo, en Ecatepec, que tiene más de 1 millón de posibles electores, está permeando perfectamente bien su mensaje, que es el que ha usado no solamente el presidente, sino su partido y obviamente ella en campaña. Tultitlán, casi 400,000 electores. Chimalhuacán, casi 500,000 de electores. Iztapaluca, casi 400,000. Y Nezahualcóyotl, por supuesto, de casi 900,000 electores. Entonces, esos municipios clave para Morena, pues están teniendo muy buen efecto de su comunicación.
¿Dónde es donde el mensaje no está permeando? Pues obviamente en los municipios en los que no gobiernan. Toluca, Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan, ¿no? Pero esta lista de estos 10 municipios que te acabo de comentar son claves para la siguiente etapa de la elección. Obviamente Morena tendrá que fidelizar y asegurar sus votos con mensajes, estrategias, con campañas, con narrativas, con relatos y obviamente con la presencia no solamente de la candidata, sino de voceras y voceros especializados para poder fidelizar todos estos posibles electores, ¿no? Mientras tanto, Cuautitlán, que es gobernado por el PAN, Naucalpan, Tlalnepantla por el PRI, Toluca por el PRI, pues bueno, va a haber este juego de estrategias de fidelización y obviamente para desalentar el voto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que gana quien se equivoque menos y comunique mejor, pero ante los ataques que estamos viendo que se podrían permear ante este resultado de los números que estamos analizando, José. Javier, para terminar, ¿cómo vislumbras la forma en que las ahora precandidatas tratarán de convencer al electorado mexiquense? Más en estos momentos en donde la ciudadanía ya percibe directamente la situación del Estado, especialmente en materia de seguridad, y no solamente con la presencia de grandes grupos criminales en la entidad, sino de manera directa simplemente con los asaltos a transporte público, por ejemplo. Mira, para poderte responder, estamos hablando de que son 125 municipios totalmente diferentes, ¿no? Tal vez el corredor del Valle de México y la zona conurbada de estos municipios tengan características similares, pero estamos hablando de 125 municipios que tienen totalmente diferentes situaciones, diferentes necesidades y preocupaciones. Estamos hablando de un Estado de México que todavía tiene frentes rurales y semiurbanos, y obviamente las zonas metropolitanas con problemas muy graves como los que acabas de mencionar, la percepción de inseguridad, ¿no?, que se acentúa más en unos y en otros municipios, y ahora obviamente problemáticas muy focalizadas como es el abasto del agua, ¿no? Sin embargo, para una campaña electoral de esta dimensión, donde participan o podrían participar más de 12 millones, no hay un solo mensaje que pudiera convencer y conectar y entusiasmar a todos, sino debe haber una segmentación, obviamente metro dirigida para cada uno de estos públicos electorales para poder ser atractivo una propuesta electoral, ¿no?, que acompañe sin duda a los otros dos elementos que generan la percepción en una campaña electoral. Uno es, como el que acabamos de mencionar, pues es la propuesta, ¿no? Una propuesta que tiene que estar muy bien pensada y diseñada para poder hacerle sentido, conectar, comunicar y convencer a estos diferentes públicos de 125 municipios totalmente diversos y complejos. El segundo tiene que ver, sin duda, la personalidad de las aspirantes, ¿no? Quien tenga la mejor carisma, la mejor cercanía, la mejor confianza y una evaluación positiva de sus atributos personales como los principios y valores, pues tendrá una gran ventaja en estos indicadores. Y el tercero, que es el que veo más complicado para el PRI y PRD, que es la imagen de sus propios partidos, ¿no? Cuando tú acompañas una propuesta electoral de una candidata, el tercer elemento sin duda es quién es y qué representa. Y es donde vemos en los datos duros, en las encuestas, en los análisis, que obviamente este tercer indicador no es tan favorable. Y ahí entramos a la segunda parte de tu reflexión, que tiene que ver con la percepción mediática y el entorno político, ¿no? Sin duda, en el entorno político hay una gran influencia, ¿no? Si vemos hoy en este cierre de precampañas, quiénes son los personajes que acompañaron a cada una de sus candidatas, son mensajes muy claros que quedan en el imaginario colectivo, ¿no? Y son mensajes políticos que pueden ser traducidos perfectamente bien en cualquier análisis y que acompañan obviamente a tu reflexión que tú nos hacías. Y el siguiente es de la percepción mediática. Quien tenga un equipo de comunicación con mayor efectividad, pues va a tener mayor avance, ¿no? Este juego de encuestas, de percepciones, de especulaciones y sobre todo esta estrategia de blindaje ante campañas negativas que pudieran cambiar el sentido de una elección. Obviamente la sensación de derrota o de victoria pues va a ser el elemento clave para estas elecciones, sobre todo en los 59 días restantes de la campaña, ¿no? Todavía nos quedan 4 largos meses de campañas para el Estado de México y sin duda será una prueba para Morena, pero quizás más para la Alianza Va por México, quienes en meses recientes han tenido rupturas, reconciliaciones y desencuentros entre los grupos que no han sabido conciliar sus intereses.
Tan solo el PRI la semana pasada tuvo que fumar la pipa de la paz en reuniones donde se juntaron representantes de las diferentes facciones que lo integran. Así vimos por fin a las senadoras priistas Beatriz Paredes, a Claudia Ruiz Massieu y a Miguel Ángel Osorio Chong cerrar filas con el dirigente Alejandro Alito Moreno. La mayor separación entre ellos y la dirigencia del partido, recordemos, fue cuando una diputada propuso la extensión de la presencia militar en las calles hasta 2028, cosa que los diputados de esta bancada apoyaron, pero los senadores rechazaron en congruencia con la postura del resto de la Alianza Va por México. El Estado de México es el padrón electoral más grande con 12 millones y medio de habitantes aproximadamente, y es el proceso que tiene más recursos para ello, y también ha emanado políticos importantes de la vida pública mexicana como el mismo Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, Emilio Choaifet, César Camacho o Arturo Montiel. Pero mientras las precandidatas ya tienen espectaculares bardas, propaganda y demás tapizado con sus nombres, los mexiquenses día a día lidian con problemas de inseguridad, transporte público, violencia feminicida, pobreza y desigualdad. ¿Podrán resolver los problemas del Estado de México e impulsarlo para que sea algo más que un botín político? Si quieres conocer más del tema, puedes volver a escuchar nuestro episodio Edomex 2023, la joya de la corona, así como UIF y FGR van tras Peña Nieto, donde hablamos más a detalle del grupo Atlacomulco. Te dejamos los links en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.